Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Practicando la fe con obras. Dios le dijo a Josué: rodeen Jericó 7 veces y griten juntos al séptimo día. Jericó habría sido destruida si nadie hubiera gritado después de haberla rodeado 7 veces, o aunque la hubieran rodeado 70 veces. A través de las enseñanzas de la Biblia, podemos comprender muchas veces que la promesa de Dios solo se cumplió cuando el pueblo de Dios puso en práctica sus palabras. ¿Por qué debemos poner en práctica nuestra fe? La Biblia enseña acerca de este asunto a través de muchos profetas y ejemplos dados por Jesús mismo. Incapaz de prever el resultado de la batalla, el pueblo no entendió por qué Dios le dijo a Gedeón que redujera el número de soldados de 32,000 a 300. Sin embargo, cuando lo llevaron a cabo y vieron el resultado, comprendieron que Dios hizo esto para cumplir el propósito de su gran obra. Por esa razón, la Biblia menciona: solo los que hacen la voluntad de Dios pueden entrar en el reino de los cielos. Haced esto en memoria de mí. Podemos ver muchos versículos en la Biblia que nos guían a hacer algo, es decir, a poner en práctica una enseñanza. Hace mucho tiempo, Elías huyó a Sarepta para esconderse de Jezabel. Israel experimentó una larga sequía durante 3 años y medio, y como resultado, muchos sufrieron severos desastres. Sin embargo, Dios envió a Elías a la casa de una viuda en Sarepta. Elías vivió allí por algún tiempo, debido a una severa sequía que vino sobre la tierra. No obstante, ese hogar también se quedó sin alimentos, ya que no había productos para cosechar debido a la sequía. Ella esperaba morir con su hijo, después de comer un poco de pan, preparado con lo último de su aceite y harina. Elías le dijo: hazme a mí primero un pedazo de pan y tráemelo. ¿No es irrazonable esta solicitud? Solo les quedaba un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija, así que iban a comerlos y luego morir. Sin embargo, vino un extraño y le pidió: primero, prepárame una torta cocida y tráemela. La viuda de Sarepta debe de haberse sentido consternada cuando le pidieron su último trozo de pan. Sin embargo, cuando siguió la voluntad de Dios, ¿qué pasó con la tinaja de harina a partir de ese momento? La harina se volvía a llenar según lo que ella usaba, y el aceite se llenaba sin importar cuánto usara. Pudieron presenciar un milagro asombroso. La tinaja de harina y el aceite no escasearon. La Biblia nos enseña reiteradamente que si ponemos en práctica lo que Dios nos dice, podemos experimentar, comprender y ser testigos de la obra de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 2. Si leen Santiago capítulo 2, versículo 14, está escrito: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es, ¿qué clase de fe? Muerta en sí misma.
Si no ponemos en práctica la palabra de Dios, nuestra fe en sí misma está muerta. Sabemos que debemos orar, sabemos que debemos predicar y sabemos que debemos estudiar, pero aunque lo sabemos, no lo ponemos en práctica. Sin práctica, nunca entenderemos la palabra de Dios y finalmente, después de un tiempo, la olvidaremos por completo. Hermanos, debemos entender por qué Dios nos da esta enseñanza en la Biblia, grabándola en nuestro corazón una vez más. Personalmente, debemos practicar la palabra de Dios. Prediquen el Evangelio de vida a toda la humanidad, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que no olvidemos esta enseñanza, si obramos, no la olvidaremos. Debido a la capacidad limitada de la memoria humana, si solo vemos las cosas y hablamos de ellas, pero no las ponemos en práctica, llegaremos a olvidarlas fácilmente. Vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Está escrito: Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús nos dijo que fuéramos a todo el mundo y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Está escrito: prediquen el Evangelio al mundo entero. Si quieren ir pronto al cielo, por favor, pongan en práctica la voluntad de Dios. Haciendo esto, espero que todos recuerden siempre la voluntad de Dios. Muchas gracias.